África, nuestra tierra natal. Aquí fue donde comenzó todo. Todos somos africanos. Pero cuando surgió nuestra especie, todavía existían otros tipos de humanos en África. ¿Qué papel jugaron en nuestra evolución? ¿Nos cruzamos con ellos produciendo niños híbridos? Esta muestra demostró que la humanidad era mucho más antigua de lo que los científicos habían teorizado durante años. La variación es la clave de la evolución. Se basa en ella. Y por eso la hibridación es una fuerza evolutiva tan potente. Es la historia de muchos primeros pobladores, no solo de un grupo. Es una historia de diversidad. Los científicos están replanteando el origen de nuestra especie. No somos quienes pensábamos que éramos. Esta es la historia de nuestros antepasados y de cómo se extendieron a todos los continentes del mundo. ¿Cuál fue el secreto de su éxito? Su historia es nuestra historia. África Oriental, hace 195.000 años. Cazadores en la sabana. Tienen la misma forma corporal que nosotros, el mismo cerebro. Los arqueólogos conocen a este hombre como Homo 1. Está destinado a morir con poco más de 20 años. Pero su muerte resonará a través del tiempo. Es el primero que conocemos de un miembro de nuestra especie. Es uno de los nuestros. Homo 1 vivió aquí, en el Valle del Lomo. Hoy es una tierra árida, pero hace 195.000 años era un humedal lleno de vida, el hogar perfecto para los hombres prehistóricos. Dos científicos estadounidenses conocen bien este sitio: el antropólogo John Fleagle y el arqueólogo John Shea. Trabajan en Nueva York, pero durante los últimos 15 años han viajado aquí constantemente para averiguar algo más sobre la vida y la época de Homo 1. Este es un mundo muy diferente al de Nueva York. Es como retroceder, hacer un viaje al origen de nuestra especie. Homo 1 fue descubierto en 1967 por una expedición internacional al sur de Etiopía. Vinieron en busca de fósiles humanos atrapados en antiguas capas de sedimentos. Y hallaron los restos de 3 seres humanos prehistóricos. El esqueleto más completo era el de Homo 1. Pero en los años 60, nadie sabía cuántos años tenía.
Durante 3 décadas, Homo 1 fue un fósil en busca de su propia historia. Pero eso cambió cuando John Fleagle y John Say llegaron al Valle del Homo a principios del año 2000 y reabrieron el yacimiento. Aquí está. El mundo perdido. Es espectacular. La gran pregunta era, ¿cuándo aparecieron los humanos modernos en África? Teníamos sus esqueletos, pero no sabíamos de qué época eran, aunque había indicios de que eran muy antiguos. Hubo quien dijo que seguramente tendrían 20.000 o 30.000 años de antigüedad. Previamente se había establecido la posible fecha en unos 100.000 años. Era algo que debía resolverse. Los huesos eran demasiado viejos para la datación por radiocarbono, ya que la técnica solo alcanza hasta 50.000 años. Pero ahora, analizando los niveles de argón en el sedimento, es posible crear una línea de tiempo precisa de todo el paisaje. Los huesos de Homo 1 se encontraban en una capa que tenía 195.000 años de antigüedad. Cuando obtuvimos esa fecha, nos quedamos asombrados. Nunca pensamos que pudieran ser tan antiguos. El árbol genealógico humano comienza hace 2,5 millones de años. Antes de eso, éramos más simios que humanos. Desde entonces, ha habido innumerables ramas, hojas y brotes, que han dado lugar a diferentes especies con extraños nombres. Los arqueólogos los clasifican a todos como humanos arcaicos. Lo que hace que Homo 1 sea tan especial es que se trata de un humano moderno, un miembro de nuestra especie, Homo sapiens. Homo 1 era tan alto como un africano actual y pesaba 72 kilos. Cazaba cerdos gigantes y antílopes. Pero un día, Homo 1 no pudo cazar más. No hay pruebas de que sus huesos fueran movidos o enterrados. Durante 195.000 años, permanecieron donde murió. Lo único que sabemos sobre este yacimiento, el único dato irrefutable, es que fue justo aquí donde murió Homo 1. Probablemente estaba tumbado, rodeado de miembros de su familia, su pareja, sus hijos, su mejor amigo, su hermano, su hermana. Todos cuidarían de él, tratando de hacer que se sintiera cómodo. O puede que lo dejaran atrás, como ocurría a menudo entre los cazadores-recolectores. No lo hacían de forma insensible, pero así eran las cosas. Si uno no podía seguir el ritmo del grupo, le daban comida, lo acomodaban y lo dejaban. Así era la vida. A lo largo de los años, John Say ha estado recopilando pruebas sobre el modo de vida de los hombres de Kibish, en el Valle del Homo. Siempre buscamos bajo las acacias, es donde se encuentran las mejores cosas. Y su ingenio le resulta asombroso. Una herramienta de piedra. Se ve claramente porque muestra las características típicas de una roca golpeada. La naturaleza no hace objetos como este, estupendo. Esta gente hacía de todo, desde pequeñas piezas hasta cosas enormes como esta.
A veces encontramos un montón de herramientas y eso significa que era ahí donde las hacían, pero una herramienta aislada como esta podría significar simplemente que la dejaron aquí. Posiblemente alguien pensó, volveré a este sitio y si cuando regrese la necesito, volveré a usarla. Es como un cajero automático, no tienes que llevar grandes cantidades de dinero encima para viajar porque tienes cajeros automáticos. Y estos hombres no tenían que transportar grandes rocas pesadas porque el paisaje estaba lleno de herramientas de piedra. Estas herramientas eran como las tarjetas de crédito de la prehistoria. Eran personas como nosotros. Tenían sentido del humor, sentían tristeza, alegría. No hay razón para asumir que fueran diferentes de nosotros en sus emociones y su intelecto. Nada en su cuerpo indica lo contrario, ni en la arqueología. Lo único que nos lleva a pensar que estas personas eran más simples que nosotros es la mitología, la idea de que lo antiguo es primitivo y que lo primitivo es simple. Estos hombres sobrevivían a base de ingenio. Pensaban, planeaban y evidentemente tuvieron bastante éxito, porque sus descendientes, nosotros, seguimos aquí. Esqueletos antiguos como el de Homo 1 sugieren que el este de África fue la cuna de nuestra especie, nuestro jardín del Edén. La teoría predominante es que los humanos modernos aparecieron en esta región hace 200.000 años. Y desde aquí, nos extendimos por África y luego por todo el mundo. Es una teoría respaldada por el ADN. En 1980, unos genetistas de Berkeley resolvieron la forma de rastrear la ascendencia humana usando las mitocondrias. Son las bacterias de las células y se encuentran fuera del núcleo. Cada una de ellas contiene una pequeña cantidad de ADN transmitida de madre a hija. La gente no está acostumbrada a pensar en las pruebas de ADN con relación a la evolución humana, a la antropología o a los orígenes humanos. Así que era un concepto nuevo a tener en cuenta en el debate del origen de los seres humanos, además de la observación de las pruebas fósiles. A medida que se transmite el ADN mitocondrial, va mutando con el tiempo. Mediante el recuento de estas mutaciones, es posible calcular cuándo cada mujer de la Tierra compartió por última vez un antepasado común. La investigación se centra en alguien que viviera en África hace unos 200.000 años, en la misma época que Homo 1. Pasó a ser conocida como la Eva mitocondrial. Ella es la antepasada común más reciente que tenemos. Por supuesto, tuvo una madre que también fue la antepasada común de todas nosotras, pero era anterior. La Eva mitocondrial fue el ancestro común más reciente que compartimos. Los genetistas han adoptado el mismo enfoque con el cromosoma Y, que se transmite por la línea masculina, de padre a hijo. El antepasado común más reciente de todo hombre vivo también vivió en África. Y se le conoce como el Adán cromosomático Y. Los Adán y Eva genéticos no se conocían, pero cuentan la misma historia. La conclusión fue que todos tenemos un origen común muy reciente en África. Las diferencias que vemos entre nosotros, como el pelo y el color de la piel, quizás sean muy recientes y superficiales. Se ha propuesto la idea de que somos una especie joven y que podemos trazar nuestras raíces hasta una sola fuente.
Según nuestros genes y nuestros huesos, esa fuente está en África Oriental hace 200.000 años. Esa es la teoría, pero ¿es enteramente cierta? La historia de nuestra especie podría no ser tan simple. El Instituto Max Planck es uno de los centros líderes en la investigación de la evolución humana. Aquí pueden analizar fósiles con el más mínimo detalle, utilizando un TAC para crear modelos tridimensionales. Este es un cráneo africano procedente de un yacimiento conocido como Jebel Irhoud. Tiene 300.000 años. Es 100.000 años más antiguo que Homo 1. Pertenece a un humano arcaico. Alguien que aún no era como el hombre moderno. Es un cráneo muy antiguo cuando se mira de lado. Pero teniendo en cuenta su antigüedad, tiene una cara muy moderna. Y con eso quiero decir que tiene una cara pequeña, distribuida bajo el neurocráneo. Y este tiene una forma alargada, un rasgo distintivo de los humanos arcaicos y no de los seres humanos modernos actuales. Con esta mezcla de características, el hombre de Jebel Irhoud parece ser un prototipo para nuestra especie. Un proyecto de humano moderno. El origen de una especie siempre es turbio y confuso. Se trata de un proceso que lleva miles y miles de años, a veces millones de años. Y aquí podemos ver que los humanos modernos desarrollaron primero sus rostros y luego sus neurocráneos. Lo que llama la atención de este hombre es dónde vivió. Jebel Irhoud no está en Etiopía, sino a 3.000 kilómetros de distancia, en Marruecos, al otro lado de África. ¿Por qué un precursor de los humanos modernos vivía tan lejos de su supuesto lugar de origen? Tal vez no hubo un solo lugar de origen, sino varios puntos diferentes que contribuyen a nuestra evolución. La importancia de este fósil de Marruecos es que demuestra que los orígenes humanos modernos no se limitaban a un lugar concreto de África Oriental, sino que sucedió a escala continental. Las características del humano moderno pudieron evolucionar por separado. Un neurocráneo más redondo en una región, una frente más alta en otra, una mandíbula más pequeña en otra. Pero, ¿cómo se fusionaron estas características en el modelo único en el que se convirtió el ser humano moderno? En los primeros días de nuestra especie, los diferentes grupos debían estar conectados de alguna manera. Quizás se encontraron, se aparearon y compartieron genes. Eso es lo que piensa el antropólogo John Hawkes. Él piensa que existían redes sociales por todo el continente. Solo era necesario que cada grupo estuviera en contacto con otro para que la relación se mantuviera a lo largo de grandes distancias. Los arqueólogos han encontrado conchas como esta por toda África. Se trata de una concha de Nasarius y tiene un agujero porque por aquí pasaron una cuerda para llevarla de adorno. Se han encontrado en el norte de África, en el sur de África y en Israel.
a miles de kilómetros de distancia, el mismo tipo de concha con la misma técnica y la misma intención. Cualquiera puede recoger una concha e interesarse por ella, pero perforarla, colgársela y crear una señal es una idea muy distintiva. El que esa idea haya recorrido tanta distancia sugiere que la gente se desplazaba a otros territorios. Y no solo esparcían sus ideas, también sus genes. Es lo que hacían los humanos cuando estaban en contacto unos con otros. Se apareaban, tenían hijos. Así es como las poblaciones se fusionaban. Donde antes había diferentes grupos de personas, en cuanto a apariencia y comportamiento, se empezó a ver la creación de una sola comunidad a la que llamamos seres humanos modernos. El movimiento de los hombres prehistóricos siempre estuvo condicionado por el clima que fluctuó durante miles de años. En los malos tiempos, África era tan seca que el Sáhara era una barrera infranqueable. Pero en los buenos tiempos, cuando el clima era más húmedo, los desiertos desaparecían. Cualquier adaptación surgida en una parte de África pudo extenderse a otras partes del continente con la misma facilidad que las conchas. Hasta hace poco, muchos arqueólogos y antropólogos buscaban un solo origen para los humanos modernos, como un jardín del Edén, que explicara por qué todos somos iguales. Pero ahora sabemos que no sucedió de esa forma. Creo que nuestros orígenes fueron más bien así. Como un río donde el agua encuentra su propio camino. A veces se separa y luego vuelve a unirse, pero siempre fluye. Ese es el origen de los seres humanos modernos. Es la historia de muchos primeros pobladores, no solo de un grupo. Es una historia de diversidad. Según esta teoría, somos una especie nacida de muchos padres por toda África. Nuestras raíces están más enredadas de lo que imaginábamos. Y la historia se ha vuelto incluso más intrigante gracias a la genealogista aficionada Jacqueline Johnson. Jacqueline siente fascinación por la historia de su tatarabuelo, Albert Perry, quien aparece en el censo de 1870 como un esclavo liberado de Carolina del Sur. Según dice aquí, tenía 43 años, lo que significa que nació alrededor de 1827. Y este es mi bisabuelo Clyde, con 3 años de edad. Era un niño. Este es el primer censo importante en el que se incluyeron los esclavos con sus apellidos. Antes solo se les distinguía como propiedad de alguien. Jacqueline ha sido capaz de rastrear sus raíces hasta 5 generaciones, pero no logra encontrar ningún registro anterior a 1870. Este es nuestro árbol genealógico. Esta soy yo, mi madre, mi abuela y este es mi tatarabuelo, Albert Perry. Es frustrante no poder retroceder más porque está claro que él no surgió de la nada en 1870. Vivió en algún sitio antes de llegar. ¿Dónde estuvo? Tenía que venir de alguna parte. Me gustaría dar voz a su historia. Quiero saber quién era Albert Perry. He pedido ayuda a 3 científicos que utilizan el análisis de ADN en sus investigaciones genealógicas.
En 2006 vi un especial en televisión llamado African American Lives, donde usaban pruebas de ADN. Enviamos unas muestras de ADN y las compararon con otras tomadas en todo el mundo. Y los resultados indicaron que estaban relacionadas con grupos de personas de Liberia y de Nigeria. Y de repente pensé, así es como puedo hacerlo. Puedo pedir que analicen mi propio ADN y descubrir de qué parte de África procedemos. Para rastrear el linaje de Albert Perry, convenció a su primo de que proporcionara una muestra de su cromosoma Y. Y fue analizada aquí, en Family Tree DNA. Bennett Greenspan dirige la empresa. Cuando llegué al trabajo a la mañana siguiente de haber recibido la muestra, los técnicos estaban muy emocionados porque dijeron, hemos visto algo que no habíamos visto nunca. Normalmente encontramos 1, 2 o 3 mutaciones nuevas. Pero en esta muestra encontramos entre 40 y 50 mutaciones nuevas, lo que significa que define una subsección completamente nueva del árbol genealógico humano. El cromosoma Y del primo de Jacqueline Johnson era tan inusual que le dieron su propio nombre: A00. Los genetistas revisaron miles de otras muestras en sus bases de datos, pero no encontraron a nadie con la misma huella. Hasta que buscaron en África Occidental. El rastro los condujo a unos 11.000 kilómetros de Houston, a Mbeta, un pueblo al oeste de Camerún. En 2001, se llevó a cabo un programa para muestrear el ADN en la región. Cuando las muestras fueron revisadas en 2012, 11 de los hombres presentaban coincidencias con el A00. Nadie sabe quiénes eran, porque las pruebas eran anónimas. Pero son las únicas personas del mundo que tienen el mismo cromosoma Y que el tatarabuelo de Jacqueline Johnson, Albert Perry. Debía vivir en Mbeta antes de ser transportado como esclavo a Estados Unidos, llevando consigo su cromosoma A00. Pero lo más interesante de este cromosoma es su antigüedad. Al contar el número de mutaciones, se fechó en 338.000 años. Lo que significa que entró en el grupo genético del humano moderno antes del que se consideraba que era su origen. Esta muestra fue reveladora. Era lo más antiguo que había visto la ciencia en un cromosoma Y, heredado por un hombre. Por esto es tan interesante, porque demostró que la humanidad era mucho más antigua de lo que los científicos habían teorizado durante años. Hasta hace poco, la línea temporal de nuestra especie parecía clara. Cada hombre en la Tierra podía remontar su ascendencia al Adán genético. Toda mujer hasta la Eva mitocondrial. Antes de eso, la primera evidencia fósil se remonta a 195.000 años, hasta el Homo 1. Hace 300.000 años vivió un precursor de nuestra especie, en Jebel Irhoud. Pero el cromosoma Y, A00, es más antiguo que todo eso. ADN de humano moderno con 338.000 años de antigüedad.
Potencialmente, era una nueva fecha de inicio para nuestra especie. Cuando llegaron los resultados, estaba emocionada. Su nombre es ahora muy importante. Un esclavo desconocido, que solo era la propiedad de alguien, de repente es conocido en todo el mundo. Para entender más sobre el cromosoma A00, los genetistas necesitaban más muestras. Matthew Fomineforca es el investigador que tomó las muestras originales en el pueblo de Mbeta. He venido aquí porque esta es la comunidad Embo, donde recogí las muestras de ADN hace 12 años. Las analizamos y nos dimos cuenta de que esta población tiene 11 muestras que pertenecen al grupo A00, lo que significa que contribuyeron al origen de la humanidad. Hoy vamos a continuar la recolección de muestras de ADN que comenzó en 2001. Les voy a frotar con un bastoncillo estéril por el interior de la boca. Desafortunadamente, el clima de Camerún es demasiado húmedo para preservar fósiles humanos antiguos. Así que el ADN es la única manera de averiguar si nuestra especie surgió aquí realmente. Pero hay otra posibilidad. Una razón diferente para la edad del cromosoma masculino A00. Tal vez lo heredamos de otra especie humana. Aunque ahora somos los únicos seres humanos del planeta, no siempre fue así. Durante decenas de miles de años, los bosques de África fueron compartidos por humanos modernos y humanos arcaicos. Siempre hemos asumido que había poco contacto entre ellos, si es que existía. Pero, ¿y si se trata de una suposición incorrecta? ¿Y si el ADN pasó de una especie de humano a otra? Pudo haber seres humanos arcaicos, viviendo en África Occidental, que se relacionaban con las poblaciones de humanos modernos. Y que este cromosoma Y fuera introducido en la población moderna a través de la hibridación. Aunque los humanos modernos eran una especie distinta, parece que se aparearon con otras especies más antiguas de humanos, quedándose con parte de su ADN. Eso ayudaría a explicar por qué encontramos un cromosoma Y de 338.000 años de antigüedad en un grupo muy pequeño de humanos al oeste de Camerún. Durante los últimos 100 años, pensamos que los seres humanos surgieron de una manera muy simple, en un jardín del Edén. Pero ahora sabemos, a partir del propio ADN, que se produjeron apareamientos entre diferentes especies de humanos, arcaicos y modernos, durante muchísimo tiempo, lo que nos hace ser como el resto de los animales de la naturaleza. Algo similar sucedió en el sur de Camerún. Estas selvas tropicales son hogar de los pigmeos. Se encuentran entre los últimos cazadores-recolectores tradicionales de la Tierra. Y viven tal y como lo han hecho durante 100.000 años, buscando alimento donde pueden.
Genéticamente, los pigmeos están tan emparentados con los primeros humanos modernos de África como cualquiera de nosotros. Y su ADN es muy revelador. En lugar de analizar su cromosoma Y o sus mitocondrias, los genetistas pueden ahora analizar 6.000 millones de fragmentos en todo el genoma pigmeo. Y están hallando partes tan antiguas e inusuales que parecen más arcaicas que modernas. De nuevo, el resultado de la hibridación. Pero, ¿cómo puede ser posible? De acuerdo con nuestro árbol genealógico, los humanos arcaicos eran especies diferentes a la nuestra. Y las especies diferentes son incapaces de cruzarse. Pero en realidad, todo depende de lo estrechamente relacionados que estén. Y de cuándo compartieron por última vez un antepasado común. El apareamiento entre especies se estudió por primera vez hace más de 30 años. En el Valle del Awash, en Etiopía, hay dos especies diferentes de babuinos que viven una junto a la otra. Los hamadriades y los papiones oliva. Entre ellos hay una zona híbrida donde se aparean. Se cruzan e hibridan. Este macho adulto tiene nalgas rosadas similares a las de los hamadríades, mientras que este macho híbrido tiene las nalgas grises de un babuino oliva. Esta variedad indica que se ha producido una hibridación. La investigación concluyó que dos especies de primates pueden aparearse, siempre y cuando compartan un antepasado común en los últimos 2 millones de años. Es una regla que se aplica a todos los primates, incluidos los humanos. A pesar de ser especies diferentes, los humanos modernos y los arcaicos compartían antepasados en los 2 últimos millones de años. Así que no había nada que les impidiera cruzarse. Pero cuando se llevó a cabo la investigación original, pocas personas vieron la relación entre los híbridos babuinos y los humanos. Y sus conclusiones fueron ignoradas. Ahora, la idea de la hibridación vuelve a tenerse en cuenta. Rebecca Ackerman intenta averiguar qué aspecto habría tenido un híbrido humano estudiando ratones híbridos. Sé que usar ratones suena extraño, pero obviamente no se puede crear un híbrido entre una persona y un primate para responder a este tipo de preguntas. Estos ratones híbridos son muy diferentes de las especies progenitoras y difieren sobre todo en el tamaño de cuerpo, ya que son más grandes, en el color de su piel, en el aspecto de sus caras y sobre todo son increíblemente variados. La variación es la clave de la evolución y precisamente por eso la hibridación es una fuerza evolutiva tan potente. El objetivo del proyecto es estudiar todos los aspectos del proceso de hibridación, diseccionando los músculos y tejidos blandos del cuerpo y examinando los esqueletos en un escáner en miniatura. Lo más interesante es entender cómo son los esqueletos, porque el esqueleto es lo que nos permite compararlo con el registro fósil humano, ya que los fósiles son esqueletos fosilizados. En los ratones híbridos vemos que tienen la cara mucho más grande que sus padres. Es decir, la hibridación desencadena una serie de variaciones que hacen que la cara cambie.
Si lo comparamos con registros fósiles humanos, vemos que las caras son una de las cosas que cambian con el tiempo. Y por lo tanto existe la posibilidad de que sea la propia hibridación la que impulsa el cambio. A medida que la población de los humanos modernos crecía, algunos de ellos salieron de África. Tal vez hace 100.000 años. Pero no fueron los primeros en dar ese paso. Los humanos arcaicos llevaban al menos 1,5 millones de años haciéndolo. Algunos llevaban tanto tiempo en Europa y Asia que habían evolucionado en diferentes especies. Los más conocidos de estos humanos arcaicos son los neandertales. Cuando se descubrieron en el siglo XIX, se pensaba que el abismo entre ellos y nosotros era enorme. Eran semejantes a los simios, inferiores en todos los sentidos. Pero con el tiempo, los neandertales han sido restituidos. Las pruebas sugieren que eran más parecidos a nosotros de lo que creíamos. Eran nuestros parientes evolutivos. Si es así, ¿podríamos habernos cruzado con ellos? En 2010, genetistas del Instituto Max Planck lograron descifrar el código genético de un neandertal. Encontraron una muestra de tibia que todavía contenía ADN, después de estar 38.000 años en una cueva. A continuación procedieron a secuenciarlo. Una tarea monumental. A medida que el ADN envejece, se descomponen miles de millones de fragmentos que se mezclan y se contaminan con el ADN de insectos y bacterias. El reto del genetista es identificar los fragmentos neandertales, aislarlos y volverlos a montar en el orden correcto. Las máquinas de secuenciación tardaron 3 años en hacer su trabajo y producir el primer genoma de un ser humano extinto. Una de las primeras preguntas que nos hicimos fue qué sucedió cuando los humanos modernos salieron de África y conocieron a los neandertales. ¿Se mezclaron con ellos o no? Compararon el genoma de Neandertal con el de los africanos modernos. Pero no hallaron pruebas de hibridación. Era de esperar. Los neandertales vivían en Europa, no en África. Luego hicieron la misma comparación con europeos modernos. Y obtuvieron resultados muy diferentes. Para nuestra sorpresa, había más similitud entre el genoma de los europeos y los neandertales que entre los africanos y los neandertales. Y aún más sorprendente fue hallar la misma similitud entre los neandertales y los asiáticos. Donde quiera que miraban, seguían hallando las mismas coincidencias. Fuera de África, parece que todo el mundo tiene una herencia de entre el 1 y el 3% de ADN neandertal. Cuando comenzamos la investigación, mi opinión era subjetiva y no pensaba que hubiese contribución. Pero los datos me demostraron que estaba equivocado. Es obvio que los neandertales viven en muchas personas actuales, por todo el planeta. Solo hay una explicación para esto. El mestizaje debió ocurrir en algún lugar fuera de África.
pero antes de que los humanos modernos se hubieran extendido por todo el mundo. Un lugar como Oriente Próximo. Israel es una encrucijada natural entre África, Arabia y Asia. Un lugar de encuentro. Un crisol de diversidad. Lo es hoy y lo fue en tiempos prehistóricos. Las colinas de Galilea están llenas de yacimientos arqueológicos. El último se conoce como Manot. Fue descubierto por accidente en 2008, cuando una excavadora hacía obras para el alcantarillado de un pueblo cercano. Esto lo hizo una excavadora. Aún pueden verse las marcas en la roca. La excavadora llegó hasta aquí, justo donde me encuentro. Imaginaos la escena. Esa máquina estaba cortando estas rocas enormes y de repente, boom, boom, boom. Se abría un enorme agujero ante ella. Vale, voy a bajar. El antropólogo Israel Herskovits fue una de las primeras personas en entrar en la cueva. Estupendo. Ex coronel del cuerpo de paracaidistas, descendió por el agujero abierto por la excavadora. Cuando entramos estaba totalmente oscuro. No teníamos ni 1 metro de visibilidad. Así que cuando bajamos, al principio no éramos conscientes del tamaño de la cueva, ni de lo bonita que es. Pero cuando encendimos las linternas, vi que era uno de los lugares más increíbles en los que había estado. Es una cueva fascinante. Desde entonces, Manot se ha convertido en un importante lugar de excavación. Los arqueólogos han encontrado una gran cantidad de herramientas, huesos y adornos. Esta cueva fresca y húmeda fue el hogar de humanos prehistóricos. Pero el hallazgo estrella fue descubierto lejos del resto, en una cámara lateral de la cueva. Imaginad lo que supuso descender hasta aquí con una pequeña linterna. Parecía vacía y de repente giré la cabeza hacia la derecha y en esa repisa de ahí vi un cráneo. Solo un cráneo colocado en esa repisa. Lo cubría una fina capa de barro, nada más. No había herramientas ni huesos de animales, no había nada. Solo un cráneo colocado en la repisa durante 55.000 años, a la espera de ser descubierto. Era un cráneo humano, pero parecía inusual. Una mezcla entre un humano moderno y uno arcaico. El cráneo tiene la forma de humano moderno, pero presenta características de humano arcaico. Una de ellas es que esta zona de aquí, en la parte posterior, tiene forma de copa. Es protuberante, como si tuviera un bulto en la parte posterior de la cabeza. Si le damos la vuelta al cráneo, podemos ver las marcas dejadas por el seno cavernoso. El patrón que vemos aquí no se corresponde con el de un humano moderno. Y la única forma de explicar esta combinación de características en un solo cráneo es asumir que este espécimen representa algún tipo de hibridación entre los humanos modernos y los
Hace 55.000 años, los humanos modernos emigraron hacia Oriente Próximo. Al mismo tiempo, una ola de frío en toda Europa empujaba a los neandertales hacia el sur. Las dos especies estaban destinadas a encontrarse. Este fue un momento clave en la historia de nuestra especie. Cara a cara, por primera vez, con nuestros parientes neandertales. Antes, se pensaba que simplemente acabamos con ellos. Pero parece que teníamos suficiente curiosidad como para convertirnos en vecinos. No hay otro lugar en el mundo donde los seres humanos modernos y los neandertales convivieran durante al menos 10.000 años. Lo que una vez fue una herejía científica, que nos apareamos y mezclamos con los neandertales, se ha convertido en hecho científico. El ADN señaló el camino. Ahora, un cráneo de Galilea puede demostrarlo. Este cráneo es único, ya que es la única prueba antropológica, la única prueba fósil que tenemos de la hibridación entre los neandertales y los humanos modernos. Es la prueba irrefutable. La historia humana se está reescribiendo. Solíamos pensar que teníamos una génesis clara y sencilla. Ahora parece que nuestro pasado es más confuso de lo que imaginábamos. Pero también es más intrigante. La nuestra es una historia de contacto con otras especies, nuestros antiguos parientes. No nos separamos de ellos. Son parte de nosotros. Cuando estudiamos el origen de los humanos modernos, vemos personas diferentes. Las percibimos como muy diferentes y les damos diferentes nombres: humanos modernos y humanos arcaicos. Para nosotros, esas diferencias son importantes porque podemos verlas e identificarlas. Pero veámoslo desde su perspectiva. No sabemos si creían que alguna de estas diferencias que veían a su alrededor eran importantes o no. Lo que sabemos es que se cruzaban entre sí. Y ahora podemos mirar en nuestros propios genes y ver las pruebas de esa hibridación. Es como si estos humanos arcaicos siguieran viviendo dentro de nuestro ADN. Todos estamos moldeados por nuestro pasado, por encuentros que ocurrieron hace decenas de miles de años. Como resultado, nuestra especie es un mosaico de diferentes tipos de seres humanos. Todos somos híbridos. Los 7.000 millones de personas que habitamos este planeta.